Decreto de necesidad de urgencia anunciado y publicado por el presidente Javier Milei, y qué consecuencias puede traer. Hoy decíamos, hay varios sectores que están advirtiendo, bueno, gobernar a través de DNU y con tantas modificaciones también puede dejar algún antecedente como para que el día de mañana asuma otra persona con otra postura totalmente distinta y modifique todo lo que se está modificando ya hoy en día, o por lo menos se busca modificar o se modificó. Justamente todas esas dudas las vamos a sacar con Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista, es profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, fue subdirector del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y profesor adjunto de Historia Constitucional Argentina de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Isidro. Félix, buen día, te saluda Elías Irrizo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por este ratito. Primero, ¿qué es lo que hay que saber del DNU en cuestiones técnicas y legales a esta hora? Bueno, el país de pronto se ha convertido en un conjunto de especialistas de DNU, cosa que me encanta, porque eso pone a la educación cívica en un lugar que habitualmente no está. Claro. Lo primero que es necesario destacar, porque uno dice gobernar por decreto, gobernar por DNU, los DNU son yuyos de las instituciones. Los DNU son tumores cancerígenos que la Constitución del 94 le inoculó a la Constitución en esa reforma, y son lo peor no para la democracia, para la república, que se caracteriza por la división de poderes. Entonces, cuando a uno le dicen el presidente ejerce atribuciones del Congreso, ¿es lo mismo que decir el presidente dictó un DNU? Sí, pero no parece. Cuando uno dice el presidente dictó un DNU, no suena tan mal como cuando se dice ejerce atribuciones que no le corresponden. Ahí suena peor, pero la verdad es que es lo mismo. Entonces, como punto de partida, ni más repudiable condena a la existencia de los DNU que implican ejercicio de facultad legislativa por parte del presidente. Y con... Sí. Sí, perdón, no, Félix, quería ahí remarcar algo que también se está hablando mucho, que tiene que ver, para explicarlo en lo llano, es una carta a jugar que tiene el Ejecutivo frente a una urgencia. Como uno de los componentes que habilita al Ejecutivo poder jugar esa carta. Todo lo que se presenta en este DNU, ¿existe una urgencia? Bueno, ahí está. Uno de los requisitos para que un DNU, para que esta perversa facultad presidencial de ejercer atribuciones del Congreso, uno de los requisitos que se necesitan es que haya necesidad de urgencia. Circunstancias excepcionales, dice la Constitución, y entonces uno dice... Primero, ¿qué son circunstancias excepcionales? Porque esto es necesario definirlo. Y como la Constitución no lo define, entonces, ¿quién lo ha definido? La Corte. Y la Corte ha dicho, caso Borroqui, consumidores argentinos, la Corte ha dicho tsunamis, guerras que hagan imposible que los legisladores lleguen al Congreso para poder legislar. Si utilizamos este restrictivo criterio de la Corte, yo creo que los únicos DNU válidos fueron los de la pandemia. Porque si no, todos los demás fueron todos inconstitucionales. Ahora, el otro punto de la interpretación es, por ejemplo, declarar por DNU un feriado porque la selección viene del Mundial de ganarlo en diciembre del año pasado. Claro. Entre la interpretación de la Corte y este criterio de Alberto Fernández, está el Océano Atlántico. Y en el medio, todas las interpretaciones que uno quiere hacer. Entonces, cuando acá todo el mundo dice, esto es inconstitucional, ¿por qué? Y porque no hay circunstancias excepcionales. Ok, primero, ¿es inconstitucional porque no hay circunstancias excepcionales para ninguno de los temas? Del otro lado, ¿es constitucional porque hay circunstancias excepcionales para todos los temas? La respuesta es no. Hay que ver caso por caso. Y aún coincidiendo en que un tema puede ser urgente, vamos también a disentir acerca de si ese tema puntual, alquileres, por ejemplo. Sí.
los alquileres ameritaban un avasallamiento de la potestad del Congreso. No. ¿Había necesidad de urgencia? Algunos te van a decir, no, escúchame, si hace tanto que están así, que podrían esperar un poco más. Claro, claro. Otros te van a decir, no, justamente por eso. Claro. Félix, ahora para entender también un poco sobre esta cuestión y mencionando porque tengo a lo largo desde la reforma del 94 a esta parte, ha existido muchas ejecuciones de DNU. Yo tengo más recuerdos de la presidencia de Mauricio Macri. Tengo entendido que es una carta también que se ha jugado en el Ejecutivo a través del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero ¿hay antecedentes, muchos antecedentes del uso y abuso del DNU? Sí. A ver, el rey fue Menem. O sea que también Menem fue el que más años gobernó. Entonces, partamos de la base que pero el rey de los DNU fue Menem, fue el creador. A ver, antes había habido, mira, te voy a dar un dato. Entre Urquiza, primer presidente constitucional, y Alfonsín, sin contarlo a Alfonsín, se habían dictado 15 decretos de necesidad de urgencia, uno por año, promedio. Alfonsín dictó 10, o sea que ya parecía un delirio en sus 5 años y medio. Bueno, hasta que llegó Menem. Y Menem dictó más de 500 en sus 10 años. Ahí va. Inclusive sobre temas impositivos, hasta que finalmente terminó regulándose. Y se reguló de la forma paupérrima que se reguló en la Constitución y en la Ley 26.122, y de ahí todos los presidentes han hecho uso y abuso de los DNU. Todos, todos. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántos DNU mandó ahora Milei a través de este único DNU? Ahí adentro hay muchos DNU, o sea, sí, vamos, hay como 300, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es que lo metió todo en uno. 300 violaciones al Congreso, si queremos llamarlas así. ¿Y los demás presidentes? Fueron más de 300. Lo que pasa es que cuando llueve tantos milímetros en un mes, no hay inundación. Cuando llueve lo mismo en media hora, se inunda todo. Entonces, no nos dimos nunca cuenta de que todos los presidentes estuvieron violando el Congreso una y otra vez. No nos dimos cuenta. Y si nos dábamos cuenta, no nos interesaba. Claro. Yo llevo 30 años pegando gritos permanentemente en la academia, en la doctrina, despotricando contra estos tumores cancerígenos. Prácticamente se me ríen, dale con los DNU, y dale me dicen con los DNU. A nadie le importa. Ahora, como Milei hizo todo junto, se visibilizó el problema. Claro. ¿El problema es el decreto 70? No. El problema es que el presidente puede ejercer atribuciones del Congreso. Félix. Entonces, en buena hora que esto haya sucedido. ¿Qué tal, Félix? Yo te quería preguntar por los caminos posibles, los escenarios posibles que se puedan abrir ahora. Digo, la CGT, por ejemplo, planteó la inconstitucionalidad, que va a ser el planteo. Digo, puede ir por ese lado y después, si no, entra en vigencia la semana que viene el decreto y hasta que no se expida el Congreso, tanto diputados como senadores, todos los artículos del DNU van a estar vigentes. ¿Es así? Exactamente. El DNU entró en vigencia, hablan del 29, pero no porque sea caprichoso. Entró en vigencia a partir del 8º día de su publicación. Salvo que el decreto o la ley dijeran otra cosa. Pero este decreto no dijo otra cosa. Entonces se aplica el Código Civil. Por eso es el día 29. Entra en vigencia y permanece vigente hasta que se lo mate. ¿Y quién lo puede matar? El Congreso, pero le tienen que apuntar las dos cámaras, y le tienen que gatillar las dos cámaras. Así lo matan. Ahora, mientras le gatille una sola, o mientras no le gatillen, el decreto mantiene su vida. Y, bueno, también puede venir un juez, Claro. También puede venir un juez a ponerle límites. Pero ahí ya... ¿Total o parcial es el límite? Depende de quién inicie la acción. Por ejemplo, si yo voy e inicio una acción porque soy inquilino
y de pronto tengo una afectación concreta por este decreto. Y entonces el juez me va a decir, bueno, a ver, ¿por qué usted hace el planteo? Y porque a mí me afecta en tal cosa. Bueno, listo, hablemos de eso, no del resto. Entonces el juez declarará la inconstitucionalidad de esa parte del decreto, o si va a una asociación de consumidores por el tema de las obras sociales, declarará la inconstitucionalidad de la parte pertinente. O puede ser que alguien plantee una acción de clase, que en realidad las acciones de clase están medio como en la nebulosa jurídica en cuanto a su aceptación. Por eso es que probablemente veamos sentencias que a lo mejor, a través de medidas cautelares o de sentencias definitivas, se pone freno a alguna parte del DNU. Insisto, dependiendo de quién inicie la acción y qué interés acredite, podría ser específico o podrá ser general, cosa que veo más difícil. Bien, ayer circulaba el primer amparo, la medida cautelar, justamente para tratar de frenar o por lo menos una parcialidad del decreto de necesidad de urgencia. Es decir, que un juez de primera instancia puede frenar la parcialidad necesito volver a escucharlo si es así, perdón Félix, esa parte del DNU o cómo sería en lo técnico legal. Un juez de primera instancia tiene la potestad de declarar la inconstitucionalidad de una norma o de parte de ellas. Pero después tiene que seguir el recorrido legal. Claro, habrá apelaciones y la última palabra la tiene la Corte. La Corte. Sí. Ahora, también se puede decretar una medida cautelar y frenarlo provisoriamente hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Eso también puede pasar. Es como, por ejemplo, el tema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. La Corte claro, avaló una medida cautelar, todavía no resolvió el fondo de la cuestión. Está provisoriamente frenado ese tema. Bueno, con una medida cautelar puede pasar lo mismo. De lo que se trata ahora es de ver, en cada caso concreto, quién inició la acción, qué cosa invocó, qué cosa cuestionó del decreto, y en función de eso veremos si las sentencias son para todo el decreto o para alguna parte de él. Claro. La única muerte global del decreto es la que le puede producir las cámaras, las dos expresamente, rechazándolo. Eso, ahí es la única parte que muere definitivamente. Ahora, Félix, en esto puntual que menciona, estamos hablando con Félix Lonigro, abogado constitucionalista, profesor de facultades, bueno, hoy decíamos todo el currículum. Félix, en este punto en el que remarcás, y teniendo en cuenta lo que hay y lo que significa el cáncer de la democracia, vamos a utilizarlo porque me gustó el concepto, en la esencia de la República, las cámaras sería lógico que rechazaran, porque es como incluso pegarse un tiro en el pie, si me permite la analogía, teniendo en cuenta de que muchas de las normativas que se van a modificar fueron trabajadas antes en las propias cámaras, ¿no? Digo, en la lógica misma sería como, no vengas Ejecutivo a modificarme lo que nosotros estuvimos debatiendo durante largos meses. Bueno, esto que acabas de decir es la esencia misma del sistema republicano. Si el Congreso tiene una potestad que ejerce a través de una ley, no puede venir el presidente a través de un decreto a decir esto no va. Esto es la esencia misma del sistema republicano de la división de poderes. Y entonces ¿por qué es posible esto? De que el presidente meta un DNU y deje sin efecto tantas leyes. Porque la misma Constitución lo permite. Y entonces uno entra en un cuestionamiento filosófico. ¿Cómo la Constitución permite claro, esto? El huevo o la gallina sería. Ya. ¿Cómo la Constitución permite? La misma Constitución que establece un sistema republicano es la misma Constitución que te dice, vos, presidente, esto me lo podés hacer, pero si considerás que hay circunstancias excepcionales, hacelo. ¿Cómo se entiende eso? Y frente a la urgencia que hay, más allá de no del DNU, sino de lo que está en juego justamente, ¿no hay alguna herramienta en donde, no sé, pienso casi como si fueran los superpoderes, justamente, las cámaras y poder judicial
logren frenar en el sentido de decir, bueno, hasta acá llegó este artículo de la Constitución? No, hasta acá llegó el artículo de la Constitución, nadie lo va a poder decir porque es la Constitución. Claro. O sea, a la Constitución nadie la puede declarar inconstitucional. Yo puedo no estar de acuerdo con alguna norma y puede ser que la Constitución sea contradictoria y puede ser que sea que no me guste, pero es la Constitución. Reformulo, criticar? Sí. Sí. Reformulo pregunta, ¿no hay alguna jurisprudencia de tal magnitud de lo que estamos vivenciando? No, la jurisprudencia lo que hace es tratar de armonizar estas dos cosas que parecieran contradictorias. Entonces, la jurisprudencia dice, bueno, la Constitución le permite al presidente ejercer la atribución del Congreso, ok, veamos si cumple con los requisitos. Y pero hay un requisito que es ambiguo, ¿cuál? Circunstancias excepcionales. Y bueno, entonces yo, jurisprudencia, decido que es una circunstancia excepcional. Por eso nosotros en la facultad le explicamos a los alumnos que la Constitución no solamente es su articulado, su contenido, sino además lo que los jueces de la Corte interpretan que es o que dice ese contenido. Flexible. Y la interpretación de la Corte es obligatoria. Si hay una norma ambigua en la Constitución, si hay normas contradictorias en la Constitución, la Corte pone las cosas en su lugar. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la Corte. Es tu problema. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice la ley. Es tu problema. Es la ley, es la Corte. Mientras tanto discutiremos en la doctrina, nosotros nos entretenemos escribiendo libros, en las convenciones, discutiendo entre colegas, ok, pero si hay que cumplir lo que dice la Constitución y lo que la Corte interpreta de ella, esto es así. Lamentablemente los legisladores y los convencionales constituyentes que escriben las normas no son pedagógicos, no son docentes. Entonces a veces incurren en redacciones confusas o se equivocan y bueno, para eso está la interpretación jurisprudencial. Bien. Es un tema un poquito más, tal vez la gente que nos está escuchando, no sé qué tipo de audiencia tienen ustedes, podría decir ya me volvieron loco con todo esto. ¿No? Pero son temas muy académicos. El último académico, y también le agradecemos la comunicación, nos hemos extendido, pero es un placer enorme también tratar de entender y bienvenido sea el debate. Entiendo dos posibles soluciones inmediatas a esta y que no serían inmediatas. Una es una nueva reforma de la Constitución donde erradiquemos los DNU. Eso creo que debe ser por lo que escucho, Feli, debe ser tu militancia desde el primer día, imagino. Suscribo y lo he discutido mucho con un tipo del que soy, no sé si amigo, pero que tengo un afecto mutuo con Eduardo Menem, que fue el que presidió la Convención Constituyente y que él está muy de acuerdo con la reforma del 94 y yo creo que fue impresentable en un 80%. Pero si yo pudiera modificar la Constitución, si pudiera proponerlo, lo primero que le saco son las facultades de delegación legislativa y los DNU. O sea, todo lo que es ejercicio presidencial de función legislativa. Eso lo erradico. Y lo segundo, más que una deducción, es casi una pregunta. Este DNU, la única manera que tiene de frenarse es en la Cámara. Sí, la Cámara, o insisto, las dos cámaras rechazándolo, o insisto, a través de alguna acción de clase que dudosamente son admitidas, que la Corte de pronto diga, bueno, esto es inconstitucional y vale para todo el mundo. Pero lo más claro son las cámaras. Claro, entendiendo la realidad de la Corte de hoy y las cámaras son las cámaras. Sí, y no sé hasta qué punto, yo hasta hace 2 días hubiera dicho, no, las cámaras ni locos lo van a rechazar, porque nunca se ha rechazado un DNU. Pero ahora, como Milei les mojó la oreja a los legisladores, y casi que los ofendió y los humilló, porque les dio la vuelta, les habló de espaldas en el Congreso, no se dirigió a ellos, y ahora les manda un DNU con 200 temas que los legisladores tienen que aprobar o rechazar en conjunto. Entonces los legisladores dicen, no, bueno, basta. Cosa que es un error tremendamente estratégico del gobierno, porque Messi no ganó el Mundial solo. Messi necesitó al Dibu Martínez, necesitó a los defensores, necesitó el mediocampo.
Y Milei necesita Congreso. Si quiere ganar el partido solo, me parece que va a perder. Félix, ha sido clarísimo, te agradecemos la comunicación, ha sido muy amable. Bueno, un gran abrazo y muchas felicidades. Un gusto. Félix Lonigro, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, bueno, un montón de profesor, fue subdirector de Departamento de Derecho en San Isidro, en la UBA, bueno, Sí. Historia de la Constitución Argentina o Historia Constitucional Argentina, clarísimo, ¿no? El recorrido, por ahí nos volvimos muñoños. Sí. Miró. No, pero me parece Estuvo que bien. fue bastante didáctica la nota. ¿Sabés que ¿Qué? por el tema bicameral, digamos, esto a tratarse en la Cámara, el DNU, Sí. la bicameral va a estar conformada por 8 senadores y 8 diputados, para completar la información, y varios de los nombres ya están dando vueltas, que serían los miembros de la bicameral. Por ejemplo, va a estar conformada, a ver si lo encuentro, lo tenía por acá, 3 senadores del Frente de Todo serían, y otros 5 de las demás fuerzas políticas. Y esto tiene que ver mucho, si bien la mayoría o la primera minoría la tiene el peronismo en el Senado, la última jugada que había hecho Villarruel cambió la conformación porque bloqueó a todos los demás bloques, sacando el peronismo, ¿no? Entonces quedarían, y algunos de los nombres que se están manejando son, por ejemplo, Juan Carlos Pagotto de La Rioja, el radical chaqueño Víctor Zimmerman, el cordobés Luis Juez del PRO, Juan Carlos Romero de Salta y el peronista correntino Carlos Espíndola. Serían estos 5 que te decía, y los 3 de Unión por la Patria serían Anabel Fernández Agasti, Mariano Recalde y Silvia Zapag. Estos serían los 8 que sería la parte de los senadores, y después hay que conformar otros tantos de diputados, que todavía no está tan claro por el tema de qué método se va a utilizar para la conformación, ¿no? de la representatividad de los distintos bloques. En principio, de esos 8 diputados, 4 serían los que le corresponderían a Unión por la Patria, pero bueno, ahí puede haber también alguna especulación y jugada de último momento que pueda también reducirle a 3 la cantidad de diputados del peronismo. Bien.